1968 con la restauración de Meiji y una cadena de eventos que condujeron a un cambio en la estructura política y social de este país. Japón era un país con gobierno nominal llamado el Mikado. La cabeza era el emperador, que se creía era descendiente de los dioses. El poder real estaba en el shogunado y las fuerzas armadas estaban a cargo del jefe del clan de los Tokugawa. La sociedad japonesa estaba organizada de manera feudal. La restauración Meiji no fue oficial hasta 1895, con el comienzo de las guerras sino-japonesa y ruso-japonesa. Después de la primera guerra sino-japonesa, el Tratado de Shimonoseki le concedió a Japón la isla de Taiwán, así como el protectorado sobre Corea y la península de Liaodong. En 1903, las negociaciones entre Rusia y Japón resultaron inútiles, así que Japón decidió entrar en guerra para mantener su dominio exclusivo de Corea. La victoria japonesa había asombrado al mundo occidental, tanto que en 1905 fue el comienzo de lo que se llamaría el peligro amarillo. El Japón demostró que era posible liberarse del dominio de los blancos y Occidente empezó a temerle a Japón. Así como hubo un rápido progreso, también existieron dificultades como la debilidad de los campesinos, aumento de precios e incremento de la corrupción. No fue hasta 1912, con la muerte del emperador Meiji, que se da fin a esta etapa de la restauración para entrar a la era Taisho. La restauración de Meiji y antes de la Primera Guerra Mundial se presentó la Primera Guerra Sino-Japonesa entre 1894 y 1895. En esta guerra, China se vio obligada a firmar el Tratado de Shimonoseki, en el que cedió parte de Manchuria y la isla Formosa a Japón. Después de esta guerra, el dominio de la región pasó de China a Japón. Posteriormente, la guerra ruso-japonesa se dio el 8 de febrero de 1904 al 5 de septiembre de 1905. Los rusos buscaban un puerto de aguas cálidas en el Océano Pacífico para uso de su armada y para el comercio marítimo. Japón se vio obligado a entregar Port Arthur a Rusia. El 5 de septiembre de 1905 se organiza la Conferencia de Paz de Potsdam. En esta, Rusia y Japón se ven obligados a restituir Manchuria a China. En 1931, Japón invade y conquista Manchuria. Japón justifica la invasión diciendo que era para liberar a los manchúes de los chinos. Japón estableció un gobierno títere llamado Manchukuo, poniendo como jefe oficial de Estado al exemperador Fuji. En septiembre de 1939, con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Japón tuvo una nueva oportunidad de extenderse por el sudeste asiático, después de haber alcanzado varios acuerdos diplomáticos. El 27 de septiembre de 1940, el Imperio de Japón firmó el Pacto Tripartito con Japón, Alemania e Italia. La Segunda Guerra Sino-Japonesa se dio con el embargo de Estados Unidos a Japón de materiales estratégicos tales como chatarra y petróleo que eran sumamente necesarios para la guerra. Los japoneses se enfrentaron a la opción de retirarse de China o perder su influencia o la captura y obtención de nuevas fuentes de materias primas. Al intentar Japón obtener acuerdos económicos y políticos en las Indias Orientales, provocaron al mismo tiempo el embargo de petróleo estadounidense e incrementaron la hostilidad entre ambos países, aunada a la invasión japonesa en China en 1937. En 1941, el general Hideki Tojo se convirtió en el primer ministro de guerra, lo que no favoreció la normalización de las relaciones. Para el 7 de diciembre de 1941, mientras todavía se estaban celebrando negociaciones entre diplomáticos estadounidenses y japoneses, oleadas de aviones japoneses bombardearon Pearl Harbor en Hawái, la principal base naval estadounidense en el Pacífico. El 8 de diciembre de 1941, Estados Unidos declaró la guerra a Japón tras la declaración del presidente Franklin D. Roosevelt en el Senado, al igual que el resto de los poderes aliados, excepto la URSS. Es entonces cuando Japón invade Tailandia, a cuyo gobierno obligó a firmar un tratado de alianza. Las tropas japonesas ocuparon Hong Kong y las Indias Orientales. En mayo de 1942, las Filipinas
cayeron en manos niponas, volviéndose hacia Australia y Nueva Zelanda. El mismo año, un destacamento especial japonés también invadió y ocupó la costa de Alaska, en Norteamérica, también conocida como la Batalla de las Islas Aleutianas. Al final, la Guerra del Pacífico se convirtió en un parteaguas para el control de vastas extensiones territoriales.